Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿Estás muteado por las dudas? Ahora sí, ¿cómo Ahí están, va. che? ¿Todo ¿Cómo les bien? ¿Cómo va? estás? Muy bien. ¿Ustedes qué dicen? Bien, muy bien. Acá bien, estamos. bien. ¿Cómo van con ese trabajo final? Bien, ahí vamos. Investigando un poco, contactándonos, a ver qué encontramos. Y bueno, y avanzando de a poquito. Excelente. Bueno, Bueno, a ver, cuéntenme qué están haciendo. ¿Cuál- bueno, mira, nosotros estamos estudiando ingeniería industrial en la UTN de Córdoba. Ujú, Y para nuestro proyecto final, la idea es hacer algún tipo de energía, todavía no definimos qué o cuál va a ser nuestro producto o nuestro servicio, pero hacerlo a partir de los residuos de la producción olivícola, particularmente. ujú, Estuvimos investigando y dentro de esos residuos teníamos lo que es el alperujo, eh, el hueso separado por otro lado si es que se hace aceituna de mesa, descarozada, los ujú, residuos de poda. Y después la idea es o hacer carbón con eso, con alguno de esos residuos. O bueno, cuando nos hemos contactado con Pablo Moneta, él nos comentó de una investigación que había hecho y bueno, y ahí encontramos bastantes datos, digamos, y otras opciones posibles. Por eso te digo de que todavía no tenemos definido cuál va a ser nuestro producto final o la energía que hagamos, digamos. bien. Eh, Ahora estamos como en fase de tratando de ver qué es lo que más nos conviene, digamos. Y bueno, y vos me habías comentado un poco de que estuviste por España, ¿puede ser? Eh, Sí, 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 sí. y que nos podías comentar más o menos. Nosotros cuando investigamos vimos que allá está mucho más avanzado este tema, cómo manejan el residuo, como que hacen un montón de cosas. Pero nos vendría genial si vos más o menos nos comentas qué es lo que viste, cómo lo manejan allá y demás. Bueno, dale. Yo, a ver, probablemente mucho de lo que yo les voy a decir se los ha dicho Pablo, que es el que más conoce del tema. Yo les voy a comentar lo que recuerdo cuando yo estuve 2 años allá viviendo, bueno, estaba muy involucrado con la actividad olivícola española. Yo recuerdo que tuvimos en algún momento una clase, pues yo hice una maestría ya de olivicultura y después hice el doctorado. eh, Fue un investigador a contar sobre un proyecto justamente de producir energía usando los residuos de la industria. Básicamente yo recuerdo que era residuos de poda. Ujú. Eh, el recuerdo que tengo es que era que su presentación fue un poco quejándose de un montón de cosas y básicamente que en España, eh, si bien eh, parecía como una alternativa interesante para producir energía y generar energía de ese residuo, eh, solamente se podía hacer si la energía generada estaba subsidiada, digamos, el valor de la energía. En algún momento, cuando se llevaron adelante esos proyectos, había una política de subsidio a la generación de energía por estas vías, que luego aparentemente desapareció y bueno, este hombre me acuerdo que se quejaba mucho de que ya no era conveniente. De hecho, hablaba de que todas esas plantas de generadoras de energía iban a desaparecer. Por eso, porque no eran competitivos, o sea, la generación de la energía, con toda la logística que requiere el movimiento de los residuos de poda, lo hacían inviable. Después, eso me acuerdo en su momento, yo voy a buscar si tengo los apuntes sobre eso. Yo calculo que puedo llegar a tener, si no voy a intentar llegar a la persona que nos dio, hace muchos años, pero bueno,
Me acuerdo que era un especialista, estaba especializado en esa temática. Y después, otra cuestión que Pablo les tiene que haber dicho, después están los orujos, el alperujo. Argentina no tiene refinería, no refina los orujos, los alperujos, porque un producto de las refinerías de orujos es justamente una materia seca que tiene un alto potencial para poder hacerlo carbono, para poder producir energía desde ahí. ¿Por qué? Porque imagínense que la industria del refinado en España recibe todos los alperujos de toda la industria extractora de aceite, concentra todos esos orujos, le saca un poquito de aceite y después te queda ese residuo todo junto en una industria. Entonces, creo que ese tipo de industrias tienen el proceso de refinado o de la generación de energía para el proceso de refinación lo tienen incorporado utilizando esos residuos. Pero la Argentina no tiene, no procesa los orujos a través de una refinería y no le saca el aceite extra. Eso seguramente lo conocen, le tiene que haber dicho Pablo. Entonces, en líneas generales, bueno, eso es lo que yo recuerdo. Y después está el tercer uso, que sí, ustedes también lo dijiste recién, que es la producción de energía a través del hueso o del carozo, que eso sí es muy común, las extractoras de hueso en la industria del aceite, y con ese hueso utilizado para las calderas que se usan para el proceso de extracción de aceite, digamos. Es muy común en España, como la época de cosecha es invierno, y eso difiere un poco de cómo se cosecha acá en Argentina. Allá se cosecha mucho para producir aceite lampante, que justamente va a refinería y va a las extractoras. En realidad, cuando yo me refería a refinería, me refería a orujeras. Esa es la correcta nombre, porque después las refinerías hacen lo que se llama el refinado del aceite de todos esos aceites que son lampantes. Como se cosecha tarde, se cosecha en invierno, entonces se usa mucho calor para calentar la pasta y hacer una mejor extracción de aceite. Entonces se usa la producción de calor, unas calderas que generan agua caliente y el agua caliente pasa por las camisas de lo que se llaman las amasadoras. Bueno, eso en líneas generales. No sé si ustedes conocen bien el proceso de extracción del aceite. Si quieren, si no conocen, les puedo dar algún detalle. Lo estuvimos investigando un poco. Sí, Lauti. No, sí, podría ser. Lo estuvimos, como decía Agus, lo estuvimos investigando un poco. Por ahí, por lo menos a mí una duda puntual que me había quedado es cuando se hace, digamos, la primera extracción, que por lo que nos comentaban es donde se extrae la mayor cantidad de aceite y quizás la de mayor calidad, ¿en qué se diferencia, digamos, la segunda extracción del aceite y si eso generalmente se hace en las empresas o directamente lo dejan en el orujo? No sé si tenías info de eso. Bueno, mira, no sé, a ver, porque hay unos conceptos ahí de aceites de primera prensa, segunda prensa, que eso es una antigüedad, eso ya no existe más. Por eso cuando hablas de primera extracción y segunda extracción, no sé si con quien hablaste te estaba hablando de los procesos de extracción continuo o te estaba hablando de las viejas prensas que ya no existen. Te voy a contar un poco cómo trabaja la industria. La industria recibe la aceituna, hace todo el proceso de extracción, que el proceso de extracción primero hay una recepción, una limpieza de la aceituna, una molienda, se muele, se genera una pasta. Esa pasta pasa como unas piletas que se produce el amasado, que es básicamente como una máquina amasadora de harina para hacer pan, una cosa parecida.
Básicamente lo que se busca en eso es que salgan las gotas de aceite de la célula de la aceituna y se empiecen a juntar esas gotas, a unir, y luego de que se genera esa unión de las gotas, pasa esa masa, esa pasta, pasa a un decanter, que es básicamente una centrífuga que anda a aproximadamente unas 3.000, 3.500 vueltas, y lo que hace es separar fases. Separa aceite de antes separaba en 3 fases: aceite, agua y orujo. Y ahora toda la industria es de 2 fases. Separa aceite por un lado y agua, o sea, el alperujo, que es el agua y el orujo juntos. Bueno, hasta ahí, ese es, te diría que el 80 o 90% de la industria en Argentina. Algunas industrias tienen líneas de extracción, que es la misma línea, la misma que que es la amasadora más el decanter, la misma línea, pero para lo que se llaman extracciones de segunda extracción, pero hacen el mismo proceso, menos la molienda, pues ya está molido. O sea, esa pasta que salió, ese alperujo que salió del decanter, en vez de ir a una tolva de almacenamiento como residuo, se mete de vuelta en el sistema, va de nuevo a una amasadora. Esa amasadora en general se usa ya mucho más temperatura, pues la temperatura facilita la extracción, la separación del aceite. Y luego pasa de nuevo a un decanter, que son decanter y amasadoras distintas, líneas distintas, porque es como que esa pasta es más sucia, está más oxidada, genera un aceite de peor calidad. De hecho, genera un aceite que es no comestible, es un aceite en general lampante. Igual, el mismo proceso, nada más que se le mete en temperatura, sale con aromas, sabores, hay oxidación, o sea, hay parámetros de calidad que se valora el aceite que ahí están arruinados, digamos. Y Facundo, ese aceite lampante, ¿para qué se usa? Y mira, en general, en Argentina, el uso es para adulteración, porque no hay refinado. Dicen que hay una refinería de aceites de semilla en la Pampa Húmeda que dicen que para un día y mete todo el aceite lampante que anda dando vuelta. No lo tengo claro. Para mí se lo mezcla con aceite buenos, digamos, y se vende, o sea, con aceite virgen o extra virgen, y se lo vende como aceite básico. Hay mucha adulteración en el mundo del aceite de oliva. Claro. Tema para hablar un rato largo. Pero, ¿qué se hace? Sí, dale. Ese se llama aceite de orujo. Ese aceite de orujo, que en España, el aceite lampante, el aceite de orujo, va a refinería. Y en eso se genera la categoría que se llama aceite de oliva. Esa categoría o aceite, en realidad se genera un aceite que se llama aceite refinado de oliva. Uh-huh. Y ese aceite refinado de oliva se mezcla luego con aceites vírgenes o extra vírgenes y se transforma en una categoría que se llama aceite de oliva. Cuando uno ve las categorías comestibles de aceite, vos tenés 3 categorías. La peor es el aceite de oliva. Una categoría superior es el aceite virgen de oliva. Y la categoría superior es el aceite extra virgen de oliva. Genial. Te hago una consulta volviendo quizá un poco al proceso. ¿Es todo primera, segunda fase totalmente mecánico? ¿No hay ningún solvente para extraer aceite? Nada, sí. Todo lo que la industria, para que sea aceite de oliva, es todo proceso físico. No puede haber ningún proceso químico. Perfecto. Todo proceso físico. Esa es la definición de aceite de oliva. Y volviendo a tu pregunta, Lautaro, si vos
si una industria hace una extracción secundaria, lo mismo le está quedando un alperujo que tiene humedad, digamos, que sigue teniendo humedad. No es en España, todos esos alperujos van a la orujera y lo que hace es sacarle la humedad, le mete unos solventes, le saca el aceite residual, que puede ser entre de un 2 a un 4% de puntos de aceite de oliva, y ese es el aceite de orujo de oliva, que luego se transforma, o sea, que luego sigue el proceso de refinado, como les conté. Genial. Sí. No, vos en la primera centrifugación, la primera centrifugación le está sacando, ponerle un 85%. En la segunda centrifugación le sacas un 5 a un 7%. Siempre queda un aceite residual. En Argentina eso se pierde con el alperujo. En España se lleva una orujera que lo que hace es sacarle la humedad, le saca ese porcentaje restante y le dejan sin aceite, porque usan solventes químicos, y eso genera lo que se llama el aceite de orujo. Y luego pasa a refinería y después se transforma en aceite refinado. Claro, de ahí tenés un orujo sin aceite. Te sumo una consulta. ¿Por qué quizás, no sé si puedes aproximar por qué no existe esa solución argentina? No sé si es un tema de escala, un tema de inversión, un tema económico, o por qué no está difundido acá eso. Y por una cuestión de escala, porque vos imaginate que, te voy a poner unos números. Yo estuve en una industria, en un pueblo de España, en un pueblo X. Ahí, en Andalucía hay cientos de pueblos olivícolas. Los pueblos en general tienen una, dos o tres cooperativas. En la cooperativa yo estuve en Écija, en un pueblo de Córdoba. Esa cooperativa produce 20.000 toneladas de aceite por hectárea, por año. Y la Argentina produce 25.000 toneladas de aceite por año. O sea, para que te dé una dimensión, claro, una industria, una almazara, produce lo mismo que toda la Argentina. Entonces, hay una cantidad de alperujo dando vueltas que se justifica tener una industria de ese tipo. claro. Que son industrias muy grandes, digamos, con instalaciones muy grandes, o sea, sí se justifica cuando vos tenés grandes cantidades digamos, de alperujo. Si no lo tenés, no. Es una cuestión de escala. Sí, seguramente también más concentrado en territorio, porque acá está como más Claro, larga la distancia. claro, encima. Allá lo tenés, bueno, Andalucía es chico, tenés todo ahí prácticamente. Sí, muy poco. Algunas industrias lo hacen, pero está el problema de que no se puede refinar, entonces no es algo común. Y también porque las refinerías en Argentina son de aceite de semilla, son de girasol, de soja, son industrias gigantes. Y no hay cantidad de aceite lampante suficiente como para justificar. ¿Por qué? Porque en Argentina produce aceite extra virgen, se cosecha temprano, se hace todo el trabajo para producir aceite extra virgen. Argentina exporta la mayor cantidad de los aceites. Y el mercado internacional busca aceite extra virgen. Claro, vos tenés que recordar que todas las bondades del aceite de oliva, gran parte de las bondades se pierden cuando va refinado. Porque se pierden todos los polifenoles, hay un montón de cosas que se pierden en ese proceso.
Entonces Argentina tiene una estructura que no aprovecha todos esos residuos. Inclusive Pablo les tiene que haber contado que en San Juan hubo una empresa que se quiso dedicar a procesar los orujos, porque era una empresa olivícola que tenía, su casa madre era una refinería en Buenos Aires, e intentó el negocio de, digamos, de que la industria le trajera los residuos y ellos los secaban y lo mandaban a la refinería y hacían la extracción esta de aceite. O sea, funcionaba como una orujera, mini orujera, y mandaba los aceites eso a la refinería. Pero no prosperó porque la industria le era muy caro mandarle el orujo, prefería dejarlo ahí tirado en una pileta. Y después la otra cuestión que pasó es que le dijeron, bueno, vos querés el orujo, mandámelo a buscar. Y no, ya no a la industria no le convenía. A esa industria no le convenía. Sí. Entonces, bueno, eso un poco para que ustedes se den cuenta cuál es la situación de los residuos. Y el otro residuo, que es el de poda, para mí hay un punto crítico ahí que es el movimiento de ese, cómo los residuos de poda, cómo los procesás en la finca, los juntás y los llevás a un lugar para generar energía. Claro. Ahí me parece, no conozco bien ahí, pero yo recuerdo que el hombre este decía, no es negocio si no nos subsidian la energía, el valor de la energía obtenida. Claro. Bien. Y una pregunta que me quedó a mí de cuando, volviendo a lo de Lauti, que si no usan ningún producto químico para extraer el aceite, pero a la hora de hacer, no sé, algún lavado de las máquinas o algo por el estilo, ¿usan algo o no deberían en realidad para evitar cualquier contaminación o lo que sea? No, sí, la limpieza se hace una limpieza de inicio de fin. En realidad se hacen como distintos tipos de limpieza. Se hace una limpieza al final de la temporada, de todo lo que es maquinaria y tuberías, bombas, etc. Después se hace una limpieza fuerte al inicio de temporada, también, pero que se usan detergentes, todo, pero bueno, luego hay un lavado muy fuerte, digamos. Claro. Y luego hay lo que se llaman limpiezas ya de entremedio, digamos, de cada tanto se para la línea y se limpia, pero generalmente con agua. No. Agua durante la temporada en general no se usan productos químicos de limpieza. Para evitar justamente eso. Pero básicamente el concepto de no químicos está asociado a que el aceite de oliva es un jugo de fruta. Está prohibido cualquier intervención, cualquier producto químico que favorezca la extracción. Claro. Eso. El aceite de oliva es como si hicieran un jugo de naranja. O sea, de extraerle el jugo a la naranja. Tiene que ser netamente físico. Perfecto. Bien. 10. No sé si está, sí. Y en general el mayor uso de agua caliente en el proceso es en las amasadoras. Algo, también tienen doble camisa los decanter. También usan agua caliente, una segunda centrífuga, que no les dije nada, pero que se llama la centrífuga vertical. Esa gira más o menos a 5.000 vueltas y hace la separación líquido-líquido. Cuando sale el aceite de oliva de la centrífuga horizontal, que es el decanter, sale con algo de agua y con pequeñas partículas de suciedad, no sale totalmente limpio. Entonces después hay unas máquinas que se llaman centrífugas verticales, que ya
trabajan a mayores velocidades, donde ya ingresa solo líquido, y lo que hace es separar el agua con las poquitas partículas de suciedad que queden del aceite. Hacen lo que se llama la limpieza del aceite. Ahí sale aceite prácticamente limpio. Esas sí necesitan agua caliente. Calientan el aceite para que se separe mejor. Bien. Sí. Todo ese proceso usa mucho, claro, todo ese proceso usa mucha agua caliente. Y después Pablo les tiene que haber contado sobre los trabajos que están haciendo con extracción de fenoles. Y bueno, y todos esos procesos, si mal no recuerdo, ahí empiezan a utilizar mucho la temperatura, agua caliente. O sea que ahí... Después recuerdo, se me vino a la cabeza que en España se utilizaba mucho el pellet de madera, de restos de poda, para las calderas de las casas. Uh-huh. Eso sí puede ser algo interesante. O sea, yo no recuerdo cómo era el proceso, pero deben haber sido máquinas. Estaban las picadoras de resto de poda y después estaban seguramente algunas peleteadoras o la misma picadora que te producía un pellet. Y eso sí, recuerdo que se usaba mucho en las casas, en los pueblos, porque eran unas estufas que tenían los pedacitos de madera chiquititos procesados. Claro. Eso sí es interesante, pero como para calefacción. Claro. No para generación de energía. Son súper sencillas. Es una estufa como si fuera una salamandra, que tiene un recipiente que o sea, que viene en las bolsas, vos le llenás el recipiente y tiene ese recipiente debe tener un pequeño motorcito que hace así, abre la tapa, cierra. Claro. Y va tirando cada X tiempo, va tirando. Es más, debe tener un regulador de temperatura. Cuando se empieza a bajar la temperatura, abre la tapa. Claro. Eso es súper común, yo las he visto muchísimo en España. Claro. Pero, por ejemplo, acá en Argentina, que tenemos las comunes nomás, ¿los podrían utilizar sin tener ese tipo de dosificador? Tendrías que tener un dosificador de algún tipo, pero yo creo que es algo súper sencillo. Claro. Estamos hablando de algo muy sencillo de implementar, digamos. No vería el cuello de botella, o sea, lo que pasa es que en Argentina no se implementa porque no hay pellet. No es común el pellet. Claro. Uno no ve que hay pellet dando vuelta, pero en Europa sí hay muchos pellet dando vuelta de distintos orígenes. Entonces, yo creo que en Argentina no existen las estufas porque no hay pellet. Claro, sí. Entonces, bueno, si uno piensa en el pellet, también tendría que pensar en el desarrollo de las estufas. O esta cuestión extra de... Pero de todos modos habría que hacer una búsqueda, porque yo creo que en Argentina en algún momento he visto que hay estufas que usan pellet. Ajá. Fíjense bien porque me parece que hay. Ok. Vamos a investigar. También, los dos orígenes son, es más, yo te diría que hay toda una industria del hueso. O sea, yo te dije que algunas usan el hueso para las calderas propias, pero hay otras que no, hay toda una industria que va y saca el hueso de la aceituna, lo saca antes de mandar no, lo saca antes de mandar a las piletas de almacenamiento de residuos, las pasa por como unos tamices y venden después el hueso a la industria del pellet. Claro. Y ahí sí se justifica porque va un camión y levanta de un lugar específico, están unas montañas de hueso
Gigante, yo la he visto, debo tener fotos por ahí. Se arman una montaña gigante de hueso y viene a tanto un camión y con una pala la levantan, cargan el camión y se lo llevan y lo venden. Claro. Genial. Somos ahí una relacionada a la aceituna, digamos al hueso particularmente. Nosotros, justamente viendo estas opciones, estábamos intentando aproximar la disponibilidad total de hueso y digamos, en la industria del aceite de oliva quizás es más sencillo entender con los volúmenes totales. Lo que nos estaba costando aproximar era en la industria de la aceituna de mesa. No sé si conoces algo de ese lado de la industria. No sabemos, digamos, si se exportaba la aceituna con carozo, sin carozo, o bueno, entender en qué proporción existía cada descarozado en Argentina. Hay una tendencia a la industria, o sea, Argentina históricamente tuvo como negocio de aceituna de mesa la Arauco, que la variedad Arauco cada vez se produce menos y se industrializa cada vez menos. La Arauco era, por una cuestión física, no se puede descarozar. Bien. Entonces, era la típica aceituna que hemos comido toda la vida en la pizza, esa que el carozo es medio curvo, por eso no se puede descarozar, es lo que se ha mandado siempre a Brasil. Pero bueno, eso ya se ha ido dejando de lado por otras variedades que sí se descarozan. Entonces, el descarozado y el rodajado y todo eso son procesos que ya se están aplicando mucho. Ah, o sea que la industria de la aceituna de mesa es un gran generador de carozo. Claro, claro. ¿Qué hacen? Yo creo que lo deberían comercializar ese carozo, porque no lo veo participando del proceso, porque en el proceso ya de la aceituna de mesa no hay instancias de calentamiento. No se está calentando. También está bueno esa información. Entonces, o sea, no la pueden usar internamente ellos, como si en el aceite de oliva. No, a ver, estoy pensando, porque en general inclusive se usan equipos de frío, porque es una forma de evitar el manchado, la oxidación. De hecho, se le baja la temperatura al proceso de quemado. El quemado es cuando llega la fruta y se lo quema con soda cáustica. La soda cáustica se la baja a 15 grados para bajar la temperatura a la aceituna. Y después, después lo que es la fermentación no se calienta. Son tanques de plástico, ustedes los han visto ahí en la ruta, los tanques de plástico esos de fibrocemento blanco, que no tienen doble camisa, no tienen, no se usa. Genial, está interesante ese dato. De todos modos, no soy experto en las cuestiones industriales de la aceituna de mesa, puede que se me esté escapando algo, pero no tengo claro qué hacen con el carozo. Bien. Por ejemplo, hay la industria, por ejemplo, VG, que procesan mucha aceituna, o agroaceitunera, habría que consultar ahí qué hacen con el carozo. Porque si descarozan mucho, si tienen línea de descarozado, deben generar una cantidad de carozo enorme. Bien. A nosotros nos comentaron que lo suelen vender a cementeras, pero a un precio muy bajo la tonelada. Claro, ¿sabes quiénes usan muchísimo el carozo de la aceituna? Los hornos de ladrillo. Los hornos de ladrillo es espectacular porque le van tirando el carozo usan más el que viene de la extracción del carozo de la industria del aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el carozo se ha molido. Claro. Entonces quedan pedacitos de carozo. Sí. Y eso lo tiran o sea, van llenando el horno y le van tirando entre hilera y hilera de ladrillo, le van tirando este hueso. Claro. Entonces, porque quieren que
cocinen los ladrillos, que se cocinen más uniformemente. Eso lo llevan muchísimo, lo usan mucho. No lo sé, che. Capaz que lo hace Pérez, ojo. La verdad que no lo sé. ¿Qué hace la orujera? Porque el que se queda con... La orujera es la que se queda con un producto que... yo me imagino que algo hace la orujera, porque si la cantidad de... Imagínate que una orujera que recibe 100 kilos de materia prima, saca 2 kilos, 3 kilos de aceite. O sea, un 2%, un 3%. ¿Y qué hace con el 97% del restante? Eso es una cantidad de residuos gigantes. Yo me imagino que se debe hacer algún tipo de pellet, porque la orujera hace la deshidratación primero. O sea, es más, ahora que estoy atando cabo, bueno, me estoy acordando de cosas que hablaban en su momento. Me parece que la orujera cuando recibe el alperujo lo deshidrata. Son como turbinas, yo las he visto, salen chimeneas de vapor gigante. Eso, ahí hay una generación de energía enorme, necesidad de sacar toda esa agua, y eso lo deben hacer deben quemar el mismo residuo. Deben hacer un proceso de circular, digamos. Claro. El mismo residuo lo usan para sacarle agua a lo que viene entrando. No sé si directo o a través de un peleteado, no sé. No sé cómo es. Ahora se me vino a la cabeza porque si bien lo pueden tirar al orujo en el suelo, pero no es muy recomendado, ¿no? Para los olivos. Bueno, en eso ha trabajado mucho Pablo. Se hicieron muchos experimentos en San Juan, donde aplicaciones directas de orujo al suelo, y bueno, ya hay una cantidad, está estudiado que hasta 40 toneladas de aceite de orujo por hectárea no produce ningún tipo de contaminación. De hecho, había una prohibición de aplicación de orujos en directo al suelo, que esos trabajos de Pablo, por lo menos en San Juan, lograron que el área de ambiente de la provincia aceptara esas aplicaciones. Claro. O sea, hoy te permite esas aplicaciones. Eso es muy buena tu pregunta, Agustina, porque también o sea, le han buscado la solución, porque la cantidad de alperujo es un problema para la industria. Sí. Imagínense la cantidad de año a año lo que se va generando, el residuo que va generando. Entonces, si vos le das la oportunidad de tirarlo directo a la finca, le está sacando un problema. Claro, pero eso te repercute en que no tenés material, ya hay una opción barata para deshacerse de eso, digamos. Claro. Bueno, lo que nos pasa es que nosotros nos estamos abocando bastante en Chilecito. En Chilecito no lo permite. No está permitido. No, porque en La Rioja no, porque La Rioja no ha legislado en eso. No. Pero sí en San Juan. San Juan sí se permite. Por el estudio que se hicieron en el INTA. Eso sobre todo lo apuntaron por la contaminación que puede llegar a generar en el suelo. Pero digo, ¿tiene algún efecto secundario sobre la planta en sí? Está probado que tiene prácticamente nulo efecto, y el efecto en el suelo, porque el problema es el alto contenido de fenoles que tiene y eso puede afectar la actividad microbiana del suelo, pero y puede favorecer la contaminación del agua, de las aguas subterráneas, pero los trabajos que hizo Pablo vieron que la capacidad de los fenoles de moverse hacia profundidad era muy, muy baja. O sea, se movían muy poco.
Y si vos estás en esas cantidades aplicadas, no estás provocando ningún efecto nocivo sobre la microbiota, o sea, y en realidad estás haciendo un aporte de materia orgánica. Claro. Entonces, no, o sea, en eso sí se evaluó bastante y no hay contaminación, no hay aumento del DBO, DBQ, o sea que es factible hacerlo como práctica. Perfecto. Yes. Facundo, y yo te quería consultar respecto a esto. El tema del acopio de alperujo, por ejemplo. ¿Qué cambios puede llegar a surgir en el alperujo? Es decir, tengo entendido que se oxida muy fácil y demás. ¿Qué tan dañino puede ser acumularlo para después darle un uso, por ejemplo? Sobre todo pensando porque veo que las campañas, la producción dura 3 meses y no sé si alguien quiere proponer una solución respecto a eso, no sé, acopiarlo y quizás repartir el uso durante el año. A eso voy. Sí, está buena la pregunta. En los países grandes productores de aceite de oliva está esta industria de la orujera y el refinado. Entonces le sacan el problema de qué hacer con los residuos a la industria primaria, que es la industria del aceite de oliva. Claro. El problema la orujera, vos le mandás el orujo y el problema lo tiene la orujera. Y probablemente la orujera es la que hace el reciclado de eso. Pero acá en Argentina todo el residuo queda en la industria aceitera. Y eso es un problema. Por eso en la Argentina el tema de residuos es un problema grave porque, imagínate, en Chilecito lo tienen que ir acopiando y tienen como unos diques, unos reservorios gigantes donde van metiendo toneladas y toneladas y toneladas de orujo. Entonces, encontrar una alternativa para aplicaciones directas. Hay otras que, por ejemplo, han probado en hacer compost con esos orujos. O sea, hay distintas alternativas. Eso seguramente, esos detalles se los pasó Pablo, porque Pablo lo ha probado todo. La otra opción es sacar los fenoles, bueno, lo que se llama el aprovechamiento de los subproductos. Claro. Pero bueno, la Argentina tiene un problema, la industria aceitera tiene un problema de que no sabe qué hacer con los orujos. Claro. O sea, tiene pocas cosas porque no tiene la otra industria que le sacaba el problema, digamos, que es la orujera. Claro, mi pregunta era sobre todo viendo, supongamos que yo quiero, no sé, diseñar algún proceso que utilice el orujo, pero yo quiero repartir ese proceso durante todo el año, entonces decir, bueno, ¿qué tan malo, qué podría pasar si yo acopio el orujo durante la temporada en la que se produce el aceite de oliva y lo uso, qué sé yo, más adelante, en noviembre, diciembre? ¿Qué pasa en ese tiempo con el orujo? No sé si químicamente se alteraría mucho, si generaría daños. No te importaría demasiado que se altere, o sea, al menos que no te sabría decir qué alteraciones te pueden producir que te provoquen algún problema. Lo único que te puedo decir es que o sea, vos podrías sacarlo, el orujo que sale, mandarlo descargarlo en un camión tanque o en un camión o en una batea y lo mandás directamente al campo, o lo mandás a una pileta, lo dejás ahí almacenado, claro, y después tenés que sacarlo de ahí y meterlo en una batea y llevarlo al campo. Claro. O sea, capaz que sumás un paso más, pero no veo problema de hecho, que vaya a una pileta y que después se vaya a utilizar. Bien. De hecho, cuando se usa para hacer compost, se ponen se arman como unos reservorios, unos pozos gigantes donde se va acumulando ahí y luego se va mezclando con otros materiales para hacer algo, generar una textura que sea un poco más, se le agrega un poco de fibra, claro, para que se pueda compostar
y se le ponen sistemas de aspersión, entonces, y se usan máquinas que entran, se lo van comiendo y lo van aireando, se lo comen y lo tiran, lo van dando vuelta. ¿Son Entonces, máquinas bueno, específicas esas o es alguna? sí, Bueno, sí, para hacer compost. Sí, bien. sí, yo las he visto funcionando. También debo tener fotos. Ajá. De hecho, hay una empresa en España que tenía una fábrica de aceite, que eran los dueños de la empresa ACFA, eran alemanes, que empezaron a hacer compost y al final descubrieron que el mejor negocio era el compost. Entonces estaban especializados, ya no les interesaba tanto el aceite de oliva, sino aprovechar los residuos, porque hacían una gran cantidad de compost y después lo embolsaban y bueno, de gran calidad. O sea que esa es otra opción muy interesante. Bien. Perfecto. Está bueno eso, justo ayer estábamos investigando la opción del compost. Acá lo estaba haciendo Valle La Puerta, vimos que arrancó hace un tiempo a hacer pellets de compost. Pellets de compost. Ajá. Sí, habían comprado unas máquinas para hacer pellet, en primer lugar como de madera para hacer con el residuo de poda, pero bueno, Sí. era tan dura la madera que le rompía las cuchillas todo y la terminaron utilizando como para hacer pellet compost y bueno, lo hacen de esa manera ahora. Sí, imagínate que es pura materia orgánica eso. Sí. Entonces, y Valle de la Puerta también genera otro residuo que es los orujos de la uva. De la uva. Claro. Son mucho más fibrosos. Entonces ahí tenés doble residuo. Y capaz que ahí te genera una gran cantidad de carbono, o sea, para quemar, está bueno. Claro. Bien. Sí. No lo conozco. Sé que estaba esta industria que se generó de residuos de poda y que probablemente también usaban residuos de las orujeras para producir energía, como si fuera un parque solar, digamos, para meter en el sistema de distribución. Pero generar energía dentro de una planta, no lo conozco, pero puede llegar a suceder, porque no sé cuán costosas son este tipo de turbinas, digamos, pero podría ser una opción. Más cuando tenés una gran, o sea, en cooperativas, en almazaras gigantes como las que yo he conocido allá, puede que resulte. Claro, pasa que volvemos al tema de siempre. En España, en general, los orujos se van a la orujera. Yo estoy seguro que las orujeras funcionan con generación por lo menos de calor, con los mismos residuos. Y capaz que funcionen con la energía que producen también, la hagan con los... Capaz que esas sí tienen turbina. Habría que estudiarlo en cómo funcionan las orujeras. No la industria, no la almazara, porque la almazara no porque la almazara se desprende de los residuos. En España, en Italia, en Grecia, se desprende de los residuos, va a la orujera. Pero si la orujera tiene generación de energía por turbina, capaz que sí. Eso puede llegar a ser posible. Y claro, sí, porque bueno, Chilecito ponele que esté demoliendo 200 toneladas
a ver, 200, 180, 200, ponele 200 toneladas de fruta, 200.000 toneladas de fruta. A eso, sacale que te queda un residuo entre el 15 y el 20%. Alguno vaya haciendo las cuentas, porque no me da para hacerlo. O sea, ahí te va a dar la cantidad de alperujo que queda. Y ese alperujo debe tener un 80% de agua, más o menos. Se le saca el agua, le debe quedar entre un 15 y un 20% de materia sólida. Ahí te va a dar más o menos una idea de qué dimensión podés tener de sólidos. Y en base a eso, bueno, ahí saca la cuenta de que me imagino que ustedes tendrán información o podrán buscar información de qué capacidad calórica tiene ese residuo. Y bueno, en base a eso, cuánto pueden generar con eso. Pero te repito, o sea, una industria en España más o menos producía lo mismo que por año, elaboraba por año lo mismo que toda la Argentina. Entonces, para que te veas más o menos la escala. O sea, España produce casi 1 millón de toneladas de aceite por año y Argentina produce 20.000, 25.000. Claro, es mucho. También ahí tenés una relación de escalas que puede servir. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda? Espero haberles ayudado, Cheo, ¿no? Por supuesto. Un montón. Obvio. Todo nos sirvió, Facundo, así que Bueno. Mil gracias por el tiempo. Una más. Quería, preguntarte, en el caso de que llegamos a tener alguna otra consulta o bueno, nos surgen quizás más dudas adelante, ¿hay alguna posibilidad de volver a hacer este tipo de reuniones? Totalmente. Y si hay algún tema específico que necesiten buscar información, yo la puedo buscar en lo que tengo muchísimo material, pero si no, tengo todos los contactos en España para buscarle. Perfecto, genial. O sea que si me dicen, mira, vamos a ir por tal lado, necesito que me ayude a juntar información de eso, yo tengo los contactos como para... Discúlpame, Facundo, perdón que quizás es muy... Pero ¿te podremos pedir el contacto de alguna orujera? Sobre todo para preguntarles a ellos, así nos sirve, qué hacen con los residuos. Sí, yo no tengo contacto de orujera, pero puedo consultar o puedo consultar. Bueno, déjame que voy a consultar a alguien que les pueda dar alguna referencia de cómo trabaja una orujera. Bueno. Porque, a ver, la parte industrial, justo me pediste algo que es lo más difícil, porque la industria del orujo es como una industria separada del aceite. Claro. Nosotros le hemos visto muy de refilón, digamos. Claro. No conozco a nadie que maneje eso. Sí tengo agrónomos amigos y investigadores amigos que conocen todo el proceso. Yo ahora le voy a consultar a uno de ellos a ver si tiene alguien que se le pueda hacer una entrevista de ese tipo. Bueno. Perfecto. Bueno, perfecto. Facundo, te hago una consulta por ahí un poco más personal. Si estarías en la situación nuestra, por ahí ya estando adentro y conociendo muchísimo más del tema, ¿por qué lado encararías?
Por el ¿qué lado me de, decís? muy buena. Yo, desde el punto de vista industrial, encararía por el lado de los fenoles y de la extracción de todos estos compuestos, que seguramente, porque es más, porque ese es el tema que está trabajando Pablo, tenemos un amigo en común que trabaja en el Instituto de la Grasa en Sevilla, que es experto en extracción de fenoles y de compuestos que se usan en la industria alimenticia, yo iría por ese lado, porque aparte no está desarrollado todavía eso. Está como en proceso de desarrollarse. Entonces creo que podrían aportar mucho a eso. Pero ese es un tema que el que lo maneja bien es Pablo. Sí, sí, nos Sí. pasó toda la tesis de la biorefinería SBO y todo eso. La biorefinería, y bueno, ahí está el contacto de este chico Guillermo, que es muy amigo nuestro, pero él lo conoció. Es más, lo hemos traído a Chilecito, ha dado charlas ahí en la universidad. Y yo me iría por ese lado. Yo le veo más la utilidad del uso de los residuos por ese lado. Veo una industria súper potente, digamos. O sea, más potente que el aceite de oliva, digamos. Porque todos los residuos de la industria olivícola tienen muchos fenoles antioxidantes muy buscados por la industria farmacéutica y alimenticia. Bueno, buenísimo. Se está a punto de acabar la reunión, Sí, así justo. que justo. Bueno, Mil Gracias, gracias, Facu, Facundo, por el cualquier tiempo. cosa me avisan. Dale. Muchas Dale, gracias. seguimos en contacto, que estés muy bien. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. ¿Qué hace, Facu? Che, boludo, no pude prender la cámara en toda la reunión porque, viste, cuando te aparece ahí arriba permitir acceso a la cámara, toqué sin querer que no, y después no me dejaba, no sé, me hacía como salir de la reunión y digo, ya fue.